días a todos. Gracias por estar un miércoles más con nosotros. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de esta sesión. El día de hoy tenemos nuestra segunda sesión del mes de mayo y para eso me voy a permitir presentar a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Giselle Pérez Milicua, quien nos estará dando el tema de síndrome de ovario poliquístico en adolescentes. Para presentar a la doctora brevemente un poco de su currículum, el cual es muy extenso, pero tratamos de resumir en un par de diapositivas. Ella inició sus estudios en medicina en la Universidad de Texas A&M International University en Laredo, Texas, graduándose con la mención de summa cum laude. Posteriormente continuó sus estudios en la University of Texas Medical Branch en Galveston, Texas, para posteriormente realizar su residencia de ginecología y obstetricia en el Baylor College of Medicine en Houston, Texas también. Ahí mismo realizó su fellowship en ginecología pediátrica y del adolescente, en donde la premiaron como mejor residente de su división. Actualmente es miembro de algunas asociaciones como la North American Society for Pediatric and Adolescent Gynecology y la American Congress of Obstetricians and Gynecologists. Asimismo, es autora de diversos libros y artículos referentes obviamente a su área en ginecología pediátrica y del adolescente y se desempeña como profesor en el Departamento de Ginecología y Obstetricia en la División de Ginecología Pediátrica y del Adolescente en el Baylor College of Medicine en Houston, Texas. Entonces, sin más preámbulo, doctora Giselle, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros y adelante con su presentación. Muchísimas gracias por la introducción. Sí, soy la doctora Giselle Pérez Milicua. Soy ginecóloga de niñas y adolescentes. Estoy trabajando con Texas Children's Hospital, pero el nuevo hospital aquí en Austin, Texas, en la capital de Texas. Hace poco me cambié para acá. Aquí acabamos de abrir el hospital el año pasado y ya hemos visto que nuestro volumen está subiendo. Hay muchas pacientes que necesitan ayuda médica en el centro de Texas también. Pero bueno, mi plática el día de hoy es del síndrome de ovario poliquístico con un enfoque en los adolescentes. Entonces vamos a platicar de todo eso el día de hoy. Estos son mis objetivos. Vamos a repasar las recomendaciones más actualizadas para el síndrome de ovario poliquístico y vamos a explorar diferentes tratamientos nuevos y novedosos como medicina, suplementos y hasta cirugía. Bueno, ¿y qué es el síndrome de ovario poliquístico? Me imagino que mucha gente de ustedes ya han oído hablar de ese síndrome. Es la endocrinopatía más común en mujeres en edad reproductiva, incluso las adolescentes. Prevalencia se dice que está en diferentes pacientes, pero más o menos un 10 al 13% de todas las mujeres, o sea, una de cada 10, más o menos. La etiología es un poco compleja y la presentación clínica es heterogénea, entonces hay diferentes variedades o variaciones del síndrome, por eso es un poco difícil poder diagnosticarlo, sobre todo en las adolescentes. Esa es la fisiopatología que, como pueden ver, es multifactorial, viene por muchos diferentes factores. Hay factores genéticos, entonces se puede ver el síndrome de ovario poliquístico dentro de la misma familia. Hay factores de la función de los ovarios, hay factores del medio ambiente y de la nutrición, y factores neuroendocrinos y del metabolismo. Y todos estos tienen alguna influencia en el desarrollo del síndrome de ovario poliquístico. Uno de esos factores de riesgo más importante con este síndrome es la elevación del índice de masa corporal o pacientes que tienen sobrepeso o obesidad, porque sabemos que eso resulta en una resistencia a la insulina que llega a afectar también a las gonadotropinas, las hormonas, sobre todo la hormona luteinizante o la LH, que en ese caso empieza a producir más y más andrógenos en la circulación, y esos son unas de las
de las razones, ¿verdad? Por la cual vemos las diferentes síntomas y señales de síndrome de ovario poliquístico en las pacientes. Entonces vamos a platicar un poquito más acerca del diagnóstico y la evaluación de este síndrome con un enfoque en las adolescentes. En los últimos años, recientemente, hay mucho más enfoque en este síndrome como es tan común. Y en el 2018 se publicaron estas recomendaciones a nivel internacional, recomendaciones que son basadas en evidencia para poder manejar este síndrome en las mujeres. Y en el 2020, basadas con esas recomendaciones internacionales, se publicó otra guía de recomendaciones específicamente para las adolescentes. Y recientemente acaban de actualizar otra vez esas recomendaciones internacionales en el 2023. Entonces vamos a repasar los puntos más importantes de esas recomendaciones. Ahora, para el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, a través de los años, muchos diferentes grupos médicos han tratado de definir este síndrome con estos tres criterios más importantes para el síndrome de ovario poliquístico, pero los adolescentes no cabían muy bien dentro de estas definiciones. Entonces por eso estamos platicando del diagnóstico en adolescentes, porque es un poquito diferente en la adolescencia. En la adolescencia sabemos que todo este proceso es un poco más complejo porque empiezan sus menstruaciones y tienen anovulación muy frecuente o más frecuente que las pacientes adultas, que no siempre están ovulando bien al principio de sus menstruaciones, y hay menstruaciones que son irregulares, ¿verdad? Naturalmente por ese proceso de la adolescencia, sobre todo al principio, después de 1 o 2 años después de la menarquia, todavía hay algún tipo de menstruaciones irregulares. Y por eso es difícil diagnosticar el síndrome de ovario poliquísticos a una edad más temprana. También sabemos que el síndrome de ovario poliquístico no solamente incluye las reglas irregulares, pero también se puede presentar como una amenorrea primaria, que puede incluir hasta un 8.6% de las pacientes. Entonces, no nada más es la menstruación irregular, pero la amenorrea también. Y también sabemos que adolescentes a lo mejor no tienen todos los criterios para calificarse como una paciente con síndrome de ovario poliquístico. Entonces no queremos ponerles esa etiqueta o ese diagnosis cuando todavía es muy temprano, pero si vemos señales de que a lo mejor tienen uno de los criterios y no todos los criterios, entonces a esas pacientes se les califica ahora como pacientes a riesgo de síndrome de ovario poliquístico, o sea que tienen un riesgo más alto que lleguen a tener el síndrome completo con el paso de los años. Entonces, estas pacientes que están a riesgo, pues tienen que ser reevaluadas en el futuro mientras siguen desarrollándose en la adolescencia. Y entonces este es el nuevo como algoritmo para el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico en las pacientes adolescentes. Trata de hacer un resumen, ¿verdad? Para poder diagnosticarlo de una manera a lo mejor más fácil que antes. Pero el primer paso es tener esta información de sus menstruaciones. Si estas menstruaciones son irregulares, eso es parte del criterio. Entonces, si la paciente tiene reglas irregulares, eso ya es incluido en el paso número 1. Más aparte, también la paciente tiene que tener señales de hiperandrogenismo clínico, así como el acné o hirsutismo, que vamos a platicar de todo esto con más detalle. Pero esos dos criterios son súper importantes. Y si la paciente tiene esos dos criterios, eso es suficiente para el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, pero siempre al mismo tiempo hay que excluir otras causas también para llegar a tener el diagnóstico oficialmente. Ahora, si la paciente tiene reglas irregulares, pero no tiene señales de hiperandrogenismo clínico, entonces se hacen estudios o se piden estudios de hiperandrogenismo
bioquímico, así como con laboratorios de hormonas o de las hormonas andrógenas. Am, aquí lo que estaba diciendo, que si se hacen esos estudios y se excluyen las otras causas muy similares al síndrome de ovario poliquístico y si la paciente tiene esos niveles laboratorios elevados de las andrógenos elevados, ahí sí califican con el diagnosis. Y en el paso número 3, si la paciente solo tiene una u otro de esos criterios, ya sea las reglas irregulares o tiene alguna señal de hiperandrogenismo, ya sea clínico o bioquímico, en ese caso, estas pacientes son las que se consideran al riesgo del SOP. Si la paciente es una adulta, en este caso se recomendaría un ultrasonido pélvico para checar si hay ovarios poliquísticos, pero en las adolescentes eso no es necesario. No es necesario, entonces no se recomienda un ultrasonido en las adolescentes para el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Entonces ahí es cuando se para el algoritmo y solo se califican como pacientes a riesgo de SOP. Um, y entonces, aquí repasamos con más detalle las reglas irregulares. ¿Qué significa una regla irregular, sobre todo en las pacientes adolescentes? Um, en general es un patrón anormal de acuerdo a su edad ginecológica. O sea, porque sabemos que sí están un poco irregulares las menstruaciones, sobre todo al principio, pero dentro de esos primeros años con menstruaciones, como quiera, hay ciertos parámetros, ¿verdad? Que esperamos cuando una menstruación es normal y si están fuera de lo normal, eso es parte del criterio del SOP. Entonces, por ejemplo, dentro de su primer año después de la menarquia, si la paciente tiene reglas muy separadas, sobre todo más de 90 días o más de 3 meses, eso es suficiente como para tener en cuenta el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, si tiene una menstruación muy separada, más de 90 días, es importante evaluar a esa paciente. Y después del primer año, pero dentro del segundo, tercer año, si están fuera de lo normal, del ciclo menstrual normal, también necesitan una evaluación. Eso incluye pacientes que tienen la menstruación muy seguido, menos de 21 días, o sea, tienen la menstruación cada 2 semanas, o si están fuera del ciclo menstrual normal en esta edad, o sea, más arriba de 45 días separadas. Eso también se considera anormal durante los primeros 1 a 2 a 3 años. Y si es más arriba de los 3 años después de la menarquia, ahí ya es considerado como una paciente con menstruación, o sea, madura o como ciclos de menstruación como las pacientes adultas. Y entonces ahí cambia un poquito las fechas. Es igual dentro, o sea, la menstruación tiene que ser dentro de cada 21 días, pero si es muy frecuente, eso todavía es anormal. O si es más afuera de 35 días o menos de 8 menstruaciones, 8 ciclos al año, es considerado anormal también. Y como mencioné antes, la amenorrea primaria en las adolescentes, sobre todo cuando llegan a los 15 años y todavía no hay menstruación, eso es anormal. O si tienen su telarquía, pero 3 años después nunca vino la menstruación, o sea, algo se paró, algo se pausó en el proceso de la pubertad y no llegó la menstruación, ahí también eso es anormal y todas estas pacientes necesitan evaluarse hacia el SOP. Otro punto importante de las menstruaciones anormales son en las pacientes que tienen la menstruación irregular y han sido 1 o 2 años y siguen con las menstruaciones irregulares o los síntomas persistentes, también son considerados como un patrón anormal. Y todo esto es parte del primer criterio para el SOP, que es lo que resumimos aquí. El paso número 2 es evidencia del hiperandrogenismo, como lo mencioné antes, ya sea por un examen clínico o laboratorios con evidencia de hiperandrogenismo bioquímico, que usualmente se considera la testosterona, pero otros andrógenos también, o sea, teniendo en cuenta el nivel de severidad del hirsutismo o el acné.
Y paso número 3, como mencioné antes, es descartar otras causas. Entonces, para el hiperandrogenismo clínico, usualmente esto es a lo que se refiere, que tienen acné más severo que lo normal, hirsutismo también, y alopecia. Entonces, el acné es muy común en pacientes adolescentes, ¿verdad? Es muy, muy, muy común. Usualmente la mayoría de los adolescentes tienen acné muy leve o no, o sea, no tan severo. Y entonces cuando el acné está más moderado o más severo que de lo normal, que se puede ser en menos del 5% de los casos, en esas pacientes hay que sospechar un poquito más este síndrome de ovario poliquístico. Usualmente la paciente ya está viendo algún dermatólogo o dermatóloga o tiene tratamientos faciales o cremas para tratar el acné porque es algo muy persistente, muy severo. Y no hay instrumentos visuales como para evaluar el acné, pero se pueden tomar en cuenta estas recomendaciones si el acné es comedónico, moderado, severo o con más de 10 lesiones en la cara, y sobre todo al principio de la pubertad, cuando todavía están más jovencitas y tienen el acné muy severo, con más razón hay que tener el SOP en cuenta. O si el acné es muy inflamatorio, moderado, severo, alrededor de la menarquia. Entonces, again, otra vez, resumiendo que el acné es una señal del SOP, sobre todo cuando es más severo. El hirsutismo, el hirsutismo también es otra señal del síndrome ovario poliquístico y en este sí hay escalas visuales estandarizadas. Hubo un estudio que evaluaron adolescentes usando una puntuación de hirsutismo y sí hay evidencia de que mientras el puntaje de hirsutismo es más elevado, eso está relacionado con niveles de testosterona más elevada. Entonces sí, lo podríamos usar también para nuestras adolescentes. Y se usa usualmente esta puntuación modificada de Freeman-Galway, donde se evalúan 9 partes del cuerpo y se le califica cierto puntaje de 1 al 4, depende de qué tan severo es el hirsutismo, así como pueden ver el vello facial y otras partes del cuerpo. Y ahora, en general, una puntuación arriba de 8, de acuerdo a esa Fairman-Galway escala que vimos, si es arriba de 8 puntos, se puede considerar una paciente con hirsutismo, pero sí puede variar por el origen étnico. Las pacientes hispanas del Oriente Medio o mediterráneas a veces tienen un poquito más de vello facial o hirsutismo en general simplemente por su genética. Entonces el puntaje, si es arriba de 9 o 10, ahí es considerado anormal. Pacientes sudamericanas, si el puntaje es arriba de 6, y pacientes asiáticas, depende de dónde son, si son de la China Han, arriba de 2 es considerado anormal porque usualmente no tienen mucho vello o mucho hirsutismo, y las pacientes sur de China más de 7 puntos. Pero es más o menos para tenerlo en cuenta. Usualmente al momento de la primera visita, la primera evaluación, es posible hacer una evaluación así de hirsutismo con esa escala, con esa puntuación y tomarlo en cuenta para a ver cómo progresa en un futuro. Alopecia, sobre todo en adultas, se pueden usar escalas visuales como la de Ludwig que tengo aquí abajo, o Olsen, pero en las adolescentes no están muy bien estudiado, pero sí es algo que también es muy común, una señal o síntoma del síndrome de ovario poliquístico, incluso en las pacientes jóvenes y adolescentes. Entonces es otra señal de hiperandrogenismo clínico que podríamos también catalogar con esta escala. Ahora, para platicar del hiperandrogenismo bioquímico,
se refiere usualmente a la testosterona libre, la testosterona total, suele estar elevadas en ese síndrome de ovario poliquístico. Es más útil tener esos estudios cuando la paciente no tiene mucha señal de, o sea, de hiperandrogenismo clínico, no tiene tanto acné, no tiene tanto vello extra o hirsutismo, pero las reglas están irregulares. Entonces, se puede conseguir esos laboratorios para investigar eso un poquito más. Sabemos que los niveles del andrógenos en las adolescentes llegan a niveles de adultos entre los 12 y 15 años, entonces también se puede usar la misma escala en esas pacientes más grandes. Y los estudios de testosterona tienen que ser muy específicos para que sean más precisos, más correctos, con estos ensayos de espectrometría de masas en tándem de alta precisión, con la cromatografía líquida, espectrometría de masas. Eso es lo que recomiendan específicamente para hacer estos estudios de la testosterona. Ahora, hay otros andrógenos que también se pueden estar elevados a veces incluso con el mismo síndrome de ovario poliquístico o tiene las señales de síndrome de ovario poliquístico como el acné, el hirsutismo, pero no es el síndrome de ovario poliquístico si es por alguna otra causa. Entonces aquí tenemos la lista de esas otras causas. Por ejemplo, si la androstendiona está más elevado de lo normal, puede ser una señal de la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. Si el sulfato de hidroepiandrosterona está un poquito elevada, eso es muy comúnmente visto con el síndrome de ovario poliquístico. Pero si esa hormona esa hormona está más elevada, de un nivel más significativo, más de 700 microgramos por decilitro, ahí la sospecha de un tumor suprarrenal es mucho más alta y esas pacientes tienen que ser evaluadas ya sea con ¿cómo se llama? Un CT scan o un ultrasonido de las glándulas suprarrenales. Y si el 17-hidroxiprogesterona está más elevada de lo normal, más de 200 nanogramos por decilitro, en esos pacientes se sospecha más la condición de la hiperplasia suprarrenal. Entonces, en estas pacientes que son otros diagnósticos, usualmente se recomienda ser evaluada también con endocrinología para que revisen muy bien eso de las glándulas suprarrenales. Y creo que vi una mano elevada o algo en el chat, pero me imagino que al final vamos a repasar todo eso de preguntas y esas cosas. Pero aquí continúo con un paso muy importante para el diagnóstico del SOP. Hay que excluir otras causas. La causa más importante de amenorrea en un adolescente, sobre todo que está sexualmente activa, es el embarazo. Entonces, siempre hay que descartar cualquier embarazo. Una prueba de orina es muy fácil de conseguir en la clínica. Siempre hay que descartar eso, no importa lo que digan si tienen relaciones o no. Como quiera, usualmente yo la pido para salir de dudas, porque uno nunca sabe, entonces hay que checar eso y descartarlo. Y luego la segunda causa más común después del SOP es la hiperplasia suprarrenal congénita, por eso lo mencioné antes y es importante evaluarse y descartar esa otra causa. Y aquí tienen otras causas que también se pueden considerar si tienen unos síntomas más específicos con esas otras, cuando la sospecha sube de algún otro problema con estos diferentes tipos de condiciones. Ahora, el ultrasonido en adolescentes, como lo mencioné antes, no es necesario. En las adultas usualmente sí se recomienda y sí se consigue, pero en las adolescentes no hay un criterio muy bien definido porque sabemos que en la adolescencia los ovarios pueden estar poliquísticos, tienen múltiples folículos y
Además, el volumen de los ovarios cambia con el tiempo y va aumentando durante la adolescencia hasta que tengan sus 20 años. Entonces, por eso mismo no se usa mucho el ultrasonido y no es recomendable en los adolescentes. A veces sí se pide, por ejemplo, si hay un nivel de testosterona muy elevado, se podría hacer un estudio de ultrasonido para descartar quistes de ovario con testosterona, pero no es necesario en el principio de la evaluación. Ahora, con el síndrome de ovario poliquístico, como ya lo han de tener en cuenta, está relacionado con muchos otros problemas médicos o comorbilidades, como la obesidad, el síndrome metabólico, ¿cómo se llama? El hígado graso, diabetes o prediabetes, problemas cardiovasculares. Muchas pacientes tienen depresión y ansiedad y tienen obstructive sleep apnea o apnea al momento de tratar de dormir. Y obviamente en relación a la ginecología, muchos pacientes tienen infertilidad porque por lo mismo de las reglas irregulares, las hormonas desbalanceadas con la testosterona elevada, no pueden ovular a tiempo o regularmente como debería de ser. Entonces es difícil. Es difícil embarazarse a veces. Y también una paciente que tiene reglas irregulares por años y años y años, nunca se evaluó en la adolescencia, llegó a la edad adulta y ahora tienen cáncer del endometrio, o sea, en los 30, 40 y nunca se evaluaron y tuvieron la regla irregular todo ese tiempo, hay un riesgo de tener cáncer del endometrio en el futuro. Es muy raro verlo en pacientes adolescentes. Pero si la paciente tiene obesidad o tiene otros factores de riesgo para el cáncer del endometrio, también se tiene que evaluar incluso en las adolescentes. Um, pero bueno, para evaluar estos otros problemas médicos sí es recomendable en todas las pacientes con SOP, ya que tienen ese diagnosis. Nuestro Congreso Americano de Ginecología y Obstetricia recomienda hacer estos estudios en estas pacientes con SOP mínimo 1 a 3 años. Dependiendo del riesgo, a lo mejor se hacen más seguidos cada año. Por ejemplo, hay que checar los niveles de colesterol, la presión arterial, si tienen diabetes, con diferentes estudios para la diabetes, como la glucosa o la prueba de tolerancia a la glucosa oral de 2 horas, o la hemoglobina A1C. Hay que checar enzimas del hígado, checando si hay posible hígado graso, porque es común, bueno, sí, un 15% de los pacientes pueden llegar a tener el hígado graso. Y entonces es importante checar eso también. Y hay que detectar si la paciente tiene depresión o ansiedad, sobre todo en las adolescentes, que esto a veces es mucha información, un problema muy que les puede afectar mucho en el futuro y tienen también mucha depresión y ansiedad. Y evaluación de apnea del sueño también es importante incluir en esta evaluación, mínimo una vez al año, 3 años y no hay tanto riesgo. Ahora, voy a repasar un caso clínico y luego después de esto repasamos los tratamientos o las opciones de tratamiento. Ya que repasamos todo esto del diagnóstico y la evaluación, espero que este caso clínico sea un poco, no fácil, pero a lo mejor un poco más sencillo de poder llevar a la paciente de inicio a final con tratamiento, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esta paciente se llama Sara, tiene 15 años y no ha tenido su menstruación en 4 meses. ¿Ok? Son nada de sangrado, nada de nada por 4 meses seguidos. Su telarquía fue a los 10 años y su menarquia fue a los 11 años, entonces ya tiene 4 años después de su menarquia, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya sus menstruaciones deberían de ser como de una paciente adulta cada 21 a 35 días. Entonces, claramente está más arriba de los 35 días, ¿verdad? 4 meses sin nada de menstruación. Eso es
algo anormal en esta edad. Y ya tiene ella un dermatólogo porque tiene acné un poco severo, como pueden ver aquí en la foto. Entonces ya está bajo tratamiento para el acné severo. Tiene problemas de sobrepeso y tiene antecedentes familiares de su mamá que sufrió con infertilidad. Entonces, esas cosas en rojo nos suben un poquito la sospecha, ¿verdad? Del síndrome de ovario poliquístico. Ahora, en el examen, ella tiene un índice de masa corporal de 29, o sea, que viene siendo catalogado como sobrepeso. Tiene acné papular moderado en la cara y en la espalda, que es considerado anormal. Tiene acantosis nigricans o nigricans en el cuello, donde la piel está un poco más oscura. Y su puntuación de Fairman-Galway, de la escala de hirsutismo, es un número 12. Ya sea si es de cualquier grupo étnico, 12 es mucho más arriba de lo normal, ¿no? Entonces eso también es anormal. Y su examen pélvico, usualmente en nuestras pacientes hacemos un examen externo, pélvico externo, fuera de la vagina para checar que primero que nada la anatomía esté bien, que no haya señal de algún problema con el clítoris, por ejemplo, clitoromegalia, que no haya problemas con el introides o la entrada a la vagina y que no haya señales de problemas con el acantosis nigricans, que también se puede ver en la vulva. Entonces es un examen externo, pero con el examen externo en este caso se ve que la paciente tiene su mucosa vaginal normal, estrogenizada, o sea, ya tiene estrógeno presente y no tiene clitoromegalia. Es importante descartar todo esto en este tipo de paciente. Ahora, sus laboratorios se puede ver que la FSH y la LH está normal, pero si se dan cuenta, no le puse rojo, pero la LH está más elevado que la FSH, que puede ser sospechoso del síndrome de ovario poliquístico. La hormona estimulante de la tiroides y la prolactina está normal. Este tipo de andrógeno es normal, pero la testosterona total y la testosterona libre sí están elevadas. Igual y esto nos sube la sospecha del SOP. Ahora, el tratamiento para ella, a ella le preocupaba mucho el acné y su hirsutismo, entonces decidió tomar anticonceptivos combinados orales y después de 3 meses su piel se ha mejorado, pero su índice de masa corporal sigue elevado, entonces ahora sí quiere, está más motivada y quiere empezar a hacer ejercicio, ¿ok? Pero su primera preocupación o su síntoma más importante para ella ha mejorado con ese tratamiento. Entonces vamos a platicar un poquito más de estas opciones de tratamiento. Primero que nada, cambios en el estilo de vida, que es más fácil decirlo que hacerlo, pero este es el tratamiento de primera línea. O sea, todas las pacientes se recomienda este tratamiento, aunque tengan un peso o un índice de masa corporal normal, como quiera hay que recordarles que es muy importante tener un estilo de vida activa. Entonces, bueno, de hecho hubo un ensayo clínico aleatorizado que comparó diferentes intervenciones en el estilo de vida contra placebo, contra nada, y sí vieron beneficios después de 24 semanas, pero sí hay beneficios para mejorar el estilo de vida. Y el objetivo con estos cambios del estilo de vida es lograr reducciones de peso, ¿verdad? Y bajar también la adiposidad central y bajar la resistencia a la insulina. Entonces, un poco de ejercicio y una nutrición balanceada es súper recomendable. De ejercicio se recomienda 30 a 60 minutos cada día, 5 veces a la semana. Yo les digo usualmente que lo traten de hacer un día sí, un día no, o si prefieren hacerlo así como parte de la rutina de la escuela, entre el lunes a viernes y luego descansan más el fin de semana, o que ¿cómo se llama? Que lleguen a entrar a algún tipo de deportes o algo que les guste, el fútbol, el baile o algo que los vaya a motivar para
que hagan su ejercicio mientras están divirtiendo. Y la, la nutrición usualmente se recomienda baja en carbohidratos pues, para evitar la posible diabetes o resistencia a la insulina. Ahora, de tratamientos médicos, usualmente un tratamiento con estrógeno es más recomendable para pacientes de SOP porque el estrógeno directamente inhibe la producción de andrógenos, así como las pastillas combinadas de estrógeno y progesterona tienen ese estrógeno y usualmente se mejoran los síntomas de hiperandrogenismo. Sabemos que los estrógenos suben la globulina que carga las hormonas sexuales, entonces ¿cómo se llama? Se combinan más con los andrógenos, con la testosterona y en ese momento se va bajando el nivel de testosterona a nivel de la circulación. Entonces eso resulta en una mejoría del acné, mejoría del hirsutismo y hasta la alopecia también puede mejorar. Y pues hay varias opciones de pastillas y varias maneras de tomarlo, ya sea tomar la pastilla de una manera cíclica, o sea, así como lo ven en el paquetito, se van todo hacia abajo, terminan todo y tienen su menstruación aquí en la última fila. Cuando las pastillas son de placebo, no tienen la medicina, pero ahí es cuando le viene la menstruación. Entonces, muchas pacientes que yo he visto con SOP quieren tener una menstruación más normal, más regular, así como sus amigas o sus primas quieren tener algo regular, entonces usualmente prefieren esta opción. Pero no es necesario tener una menstruación cada mes, con tal de que tengan medicina a bordo como estas. Entonces, a veces los pacientes prefieren nomás tomar la pastilla activa y no tener la pastilla de placebo al último, así se salta la menstruación, pero eso es de preferencia personal. Pero con tal de que tengan las pastillas a bordo o algún tipo de terapia hormonal es suficiente. No hay alguna combinación de estrógeno y progesterona que es así 100% recomendable. Una es mejor que cero, es mejor que nada. Yo usualmente recomiendo las pastillas que están recomendadas por ¿cómo se llama? El FDA, la Federal Drug Agency aquí en Estados Unidos, que incluyen pastillas combinadas con la progesterona o la progestina que tienen menos efectos androgénicos, porque la progestina es la que a veces puede ocasionar un poco más de acné, pero el estrógeno lo balancea. Entonces, usualmente uso una de esas que están aprobadas por el FDA para tratamiento de acné, como la Orthocycline es una de las marcas, pero no me baso en la marca, es más bien en la progestina, que es Norgestimate o Norgestima y estrógeno. Pero bueno, son un tipo de pastilla combinada es mejor que nada. Ahora, hay pacientes que no pueden tomar el estrógeno porque a lo mejor ya tienen la presión arterial elevada o tienen problemas cardíacos o tienen alguna otra contraindicación, migrañas con aura. Por alguna razón yo veo muchos pacientes con migrañas con aura, entonces pues no pueden tener estrógeno, no es recomendable en esos casos, pero por eso tenemos estas medicinas con pura progestina, no hay estrógeno, entonces no tienen riesgos de algún evento de una trombosis o de un embolio con el estrógeno. Entonces es más seguro para estas pacientes con esos riesgos. Pero la progestina, como dije antes, a lo mejor no, o sea, no baja la testosterona, así como el estrógeno. A veces hay progestinas que ocasionan un poco de acné, pero como quiera, algo es mejor que nada, incluso con las medicinas de pura progestina, porque lo que están haciendo también, así como las otras, está protegiendo el útero, está manteniendo la salud del endometrio. Ese endometrio va a estar estable, va a estar más controlado y así reducimos el riesgo de cáncer del endometrio
en un futuro. Entonces, como quiera se pueden usar, aunque no tengan esos efectos de la reducción de la testosterona. Además, así como las otras medicinas combinadas con estrógeno, también las de progestina solamente también tienen efectos o beneficios anticonceptivos, sobre todo si la paciente está sexualmente activa. Y dentro de las opciones de la progestina hay una pastilla que se llama Slind. Tiene la progestina de drospirenona, que tiene efectos antiandrógenos. Entonces, si la paciente quiere, o sea, no puede tomar estrógeno, pero tiene que tomar alguna progestina, a veces prefieren esa pastilla de drospirenona. Y pero esas son las otras opciones de la inyección, el implante y el DIU. Cabe mencionar que la inyección, el implante se relaciona con o tiene un riesgo de que la paciente pueda subir de peso. Y si tiene SOP y ya está sufriendo de sobrepeso o de obesidad, pues a veces no se pueden recomendar esos, pero está todavía la pastilla de progesterona, de progestinas y el DIU de progestina que no tienen efectos con el peso. Ahora voy a repasar otros últimos tratamientos rapidito. Se puede agregar un agente antiandrógeno para controlar mejor el acné o el hirsutismo o la alopecia. Usualmente se usan con la terapia hormonal o con los anticonceptivos porque tienen efectos teratogénicos que si hay algún embarazo puede afectar al bebé. Entonces, por eso se recomienda al mismo tiempo. Y usualmente lo que usamos es la espironolactona de una dosis baja, empezando con 25, luego 50 y luego 100 miligramos al día. Y sí se usa para otras cosas como la presión elevada, pero sí ayuda a bloquear los receptores de la testosterona y así reducen los síntomas el hiperandrogenismo clínico. Hay otros agentes que a veces se usan como la flutamide o finasteride, pero tienen muchos efectos secundarios y tienen riesgo de toxicidad hepática, entonces no se recomienda usar esos en adolescentes. Um, y también hay una crema tópica de clascoterona al 1% para el acné para los pacientes arriba de 12 años. Entonces hay varias otras opciones si acaso los anticonceptivos o la terapia hormonal no está funcionando muy bien, se pueden agregar estos otros. Disculpen, también hay esta otra opción con la metformina, se puede usar sola o en combinación con los anticonceptivos. Es recomendable en pacientes con SOP y con un índice de masa corporal arriba de 25, o sea, arriba ya de sobrepeso o de obesidad, y en adolescentes también. Entonces, esto se refiere a los adolescentes también. Y si se usa solo, sí se puede, ¿cómo se llama?, restaurar la menstruación en casi 70, 96% de los casos. Y se puede restaurar la ovulación también en unos 30, 55%. El efecto no es muy bueno para el hirsutismo, pero puede ayudar incluso con problemas de la menstruación y ovulación. Claro que también se usa para diabetes y vemos esos beneficios también que reduce la resistencia a la insulina, reduce la presión arterial, los triglicéridos y niveles de colesterol de LDL. Reduce también la testosterona y reduce la progresión a la diabetes tipo 2. Y así, con todo esto, pues se puede reducir también el índice de masa corporal. Entonces, sí lo uso muy seguido, usualmente combinados con los anticonceptivos para estas pacientes que califican con el índice de masa corporal. Usualmente se empieza una dosis baja, como 500 miligramos una vez al día, y le vamos subiendo poco a poquito hasta tener lo máximo de 2 gramos al día, que se dividen en dos dosis al día, son 1000 miligramos o 1 gramo en la mañana, 1 gramo en la tarde, o sea, 2 gramos en total al día. Inositol es un suplemento que últimamente hay más y más evidencia que puede ayudar a pacientes con SOP. Inicialmente había más información con las adultas y ahora también con las adolescentes, pero es algo que sí se está usando últimamente y sí tiene evidencia, entonces se puede también recomendar. Es una azúcar natural que es esencial y necesario para la estructura celular. Hay dos diferentes tipos, el mioinositol y el diketoinositol.
Y la deficiencia de este tipo de inositol se relaciona con la resistencia a la insulina. Entonces, sí se puede usar en estos casos, como la resistencia a la insulina es muy comúnmente visto con el síndrome de ovario poliquístico. Am, las fórmulas que han sido estudiadas son las del ratio de 40:1 en combinación. Así como esto, tienen que buscar las pacientes esta fórmula en específico para usarlo con el SOP. Y sí suele bajar la resistencia a la insulina, reduce el colesterol y de hecho mejora la fertilidad de ¿cómo se llama? Fertilización in vitro. Sí han habido estudios que demuestran estos beneficios. Y los efectos secundarios o posibles daños con el inositol son muy bajos, son muy limitados. Entonces, si mis pacientes quieren esta opción, sí se la recomiendo y se las ofrezco desde el principio también. Entonces, esto es algo que ya se está usando más y más seguido. Ahora, estas son las medicinas que bajan de peso, ¿no? Últimamente se han estado usando más y más y más, incluso también en pacientes adolescentes. Por ejemplo, la liraglutida y la semaglutida han sido aprobadas para pacientes arriba de 12 años y muchas personas han visto muchos beneficios que están aquí todos como en lista aquí. Y sobre todo para pacientes con SOP, posible prediabetes o resistencia a la insulina, también se ven esos beneficios con nuestras pacientes. Puede ayudar a bajar el índice de masa corporal, el peso, la hemoglobina A1C, los lípidos, colesterol y las enzimas del hígado, como la alanina aminotransferasa y todos esos otros beneficios. Entonces, es algo que ahora es o sea, más comúnmente usado, sobre todo en adolescentes que están batallando con el peso y que suele suceder muy comúnmente con el síndrome de ovario poliquístico. Ahora, por último, la cirugía bariátrica también se usa muy seguido, incluso también en adolescentes con obesidad. Tienen que tener ciertos criterios, ¿verdad?, para entrar al programa y para que lleguen a tener esa cirugía bariátrica. Aquí en Texas Children's, aquí en Austin, tenemos también un programa de cirugía bariátrica y ginecología pediátrica. Somos parte del equipo porque la mayoría de las mujeres pacientes adolescentes con problemas de obesidad que están en el programa de cirugía bariátrica tienen reglas irregulares, usualmente tienen SOP, entonces yo también las veo por medio de este programa que es continuo, ¿verdad? Es de largo plazo, pero es muy padre, muy bonito ver que después de su cirugía bariátrica bajan de peso y se mejora el SOP o se quita de hecho el SOP. La menstruación regresa a lo normal, y pues ya no tienen SOP. Y de hecho esto se ha comprobado en diferentes estudios que el 78% de mujeres que tuvieron estas gastrectomías en manga laparoscópicas tuvieron remisión del SOP después de 12 meses, en comparación a solo 15% en el grupo que nada más recibió medicina. Entonces, sí está comprobado como para posible tratamiento del SOP, pero más bien por el problema del peso o sobrepeso o obesidad. Entonces, esto también es algo importante considerar para las pacientes adolescentes o, bueno, incluso adultas también que van a tener esta cirugía. Se recomienda que tengan anticonceptivos a bordo porque después de la cirugía bajan mucho de peso, la nutrición no es, bueno, tienen varios problemas, ¿no? Con la nutrición, necesitan tomar más vitaminas, etcétera. Entonces, si una paciente se llega a embarazar después de la cirugía bariátrica, puede presentar muchos problemas para la paciente, pero sobre todo para el embarazo, para el bebé que está tratando de crecer cuando hay cambios de peso y de nutrición muy rápido. Entonces, por eso también es recomendable, si van a tener cirugía bariátrica, que las pacientes estén en algún tipo de anticonceptivos mínimo 2 años después de la cirugía bariátrica o simplemente prevenir embarazo, ¿verdad? Por los mínimos, los principios de los primeros 2 años después de la cirugía.
Pero bueno, es algo que tener en cuenta. Y por último, el pronóstico del síndrome de ovario poliquístico es un síndrome de por vida. O sea, no hay una cura para quitarlo, no hay una medicina para quitarlo. Am, Como lo platicamos, el único posible tratamiento que puede llegar a quitarlo es la cirugía bariátrica si la paciente está, o sea, teniendo problemas de peso y obesidad. A veces con los estilos de vida sí se puede mejorar o incluso quitar el síndrome de ovario poliquístico, pero por lo general es considerado un síndrome de por vida. Y obviamente los síndromes metabólicos requieren seguimiento, que se chequen mínimo cada 1, 2, 3 años. Y hay que promover y recordarles a las pacientes que hay que tener un estilo de vida saludable desde chiquitas para que vayan creciendo con esa idea en mente de que sí, tengo que hacer ejercicio, no necesariamente para bajar de peso, pero para estar activas y para posiblemente prevenir estos otros problemas metabólicos. Y rapidito aquí se ve que el SOP abarca toda la vida, empezando a veces con una adrenarquia prematura, que se ve que tiene vello púbico o señales de adrenarquia desde una temprana edad. Y luego en la adolescencia tienen las reglas irregulares, el síndrome poliquístico, y mientras más grandes o más, pues sí, más grandes están, pues hay más y más riesgo, problemas de infertilidad, ya que estén listas para embarazarse, problemas con el embarazo, diabetes gestacional, igual más y más adelante, a más de los 40, pues hay más y más riesgo de problemas metabólicos, problemas cardiovasculares y el cáncer del endometrio. Pero en todas las etapas hay muchos problemas psicológicos de depresión, ansiedad y todos estos problemas que se pueden presentar desde antes. Entonces, igual estos pacientes necesitan mucha ayuda, a veces varios especialistas, y necesitan una evaluación continua a través del tiempo. Ok, y estas son mis referencias y con esto ya acabé mi plática. Muchas gracias al comité organizador por invitarme a ser parte de su día el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por su atención y su tiempo. Y aquí puedo contestar cualquier pregunta que tengan. Gracias. Gracias, doctora. Excelente plática. Ha recibido muchas felicitaciones y agradecimiento en los comentarios. Básicamente, varias de las preguntas que surgieron de nuestra audiencia, pues las fuiste contestando durante la plática, pero hay otras que también surgieron. Una de ellas es que igual se sale un poco del tema, pero va relacionado a algo. Como ya bien nos explicaste, en los primeros ciclos o después de la menarca puede haber pues ciclos anovulatorios y que sea irregular. También sabemos que la dismenorrea pues no es normal ya en una edad adulta, pero al inicio también cuando apenas el cuerpo está pues sufriendo de estos cambios hormonales, la dismenorrea también podría ser aceptable o de entrada, si tenemos una paciente que apenas va empezando con sus menstruaciones y tiene dismenorrea, es como nuestro deber como pediatras referirla de una vez. Creo que tiene su micrófono apagado, doctora. Ah, ya. Listo. Sí, porque, o sea, al principio las reglas son un poco anovulatorias, ¿verdad? Que no siempre están ovulando, igual y por eso están un poquito irregular al principio. Y por eso mismo no es muy común tener dismenorrea al principio, o sea, porque, o sea, apenas todo se está acomodando, apenas está, o sea, todo creciendo todavía, desarrollándose. Entonces, no es común tener dismenorrea desde el principio, pero sí mi dismenorrea es común en general, pero un poquito más adelante, ya después de los 2, 3 años después de la primera menstruación. Entonces es muy común tener la dismenorrea. Y esto sí es como que aparte del síndrome de ovario poliquístico, en general yo veo que las pacientes con SOP no tienen mucha dismenorrea, igual y por eso que tienen las reglas muy irregulares, y no tienen la ovulación muy regular y igual y por eso no tienen tanta dismenorrea, pero la dismenorrea en sí, ya después de los primeros años, sí es más común, con tal de que sea controlada, ¿verdad? O sea, de que, ay, tengo cólicos, estoy en la escuela, pero no importa,
puedo seguir haciendo mis tareas, mis cosas, voy a clase, no hay problema. El momento que la dismenorrea empieza a afectar la rutina de la paciente, de que no puedo ir al deporte porque me duele, no quiero ir al cine, quiero quedarme en mi cuarto, quiero dormir, no quiero ir a la escuela, o de que mamá, papá, recógeme porque es intolerable este dolor. Cuando la dismenorrea es así de severa, pues sí es aún más importante tener una evaluación completa. La mayoría de los casos con dismenorrea, incluso así de severa, la mayoría de los casos, 90% de los casos, es simplemente por la inflamación que ocurre antes y durante la menstruación. Entonces, es una causa benigna, ¿verdad? Que tiene que tratarse, pero así es usualmente la mayoría de los casos. Pero el 10% de los casos, sobre todo cuando la dismenorrea es más severa, puede ser algún otro problema, un problema de ¿cómo se llama? La forma o el desarrollo del útero, o una malformación del útero o la vagina, algún quiste de ovario o la endometriosis. Entonces es algo que también hay que tener en cuenta porque la endometriosis no se puede diagnosticar con un estudio de laboratorio o incluso con un ultrasonido o con una resonancia magnética. Tiene que ser visto y comprobado con cirugía y la patología, ¿verdad? Después de tener unas biopsias. Entonces, pero bueno, lo menciono porque preguntarse acerca de la dismenorrea desde temprano, ¿no? Entonces, si una paciente tiene dismenorrea desde la primera menstruación o dentro de los primeros ciclos de menstruaciones, ahí mi sospecha es un poquito más elevada con algún problema, como le digo, anatómico o problema de endometriosis. Entonces, sí, la dismenorrea no es normal cuando es severa a cualquier edad y no es muy común si es muy severa y sobre todo al principio de las primeras menstruaciones. En esos dos casos hay que evaluarse. Ujú. Ok, muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es respecto al tratamiento con anticonceptivos. Nos preguntan que por cuánto, o sea, sabemos que el síndrome pues es de por vida. Entonces, esas pacientes es un periodo de anticonceptivos y luego se descansa. Sabemos que también depende de cuál es el que se esté usando, pero como a grandes rasgos, pues es de por vida también el uso de anticonceptivos. Sí, más o menos. Sí, no lo mencioné bien antes, pero para las adolescentes, aún con las que sí califican con el síndrome así oficial del SOP, aún así siguen pequeñas, ¿verdad? Siguen creciendo, siguen desarrollándose. Puede que se mejore y se quite el síndrome mientras sigan completando su desarrollo. Entonces, hablamos del síndrome, lo diagnosticamos así cuando tienen todos los criterios y hacemos el tratamiento así como cualquier otra paciente. Pero en las adolescentes sí les recomiendo que hay que intentar el tratamiento mínimo un año, a lo mejor dos, tres, si está más chiquita, pues a lo mejor un poquito más de tiempo, y en un futuro quitar el tratamiento y ver qué pasa. Porque la única manera de reevaluar a alguien si tiene todavía la testosterona elevada o las hormonas desbalanceadas, la única manera de saber es quitarle el anticonceptivo, porque si uno se checa la testosterona mientras está con los anticonceptivos, sobre todo con estrógeno, pues los resultados no son muy precisos, porque pues, la medicina te va a hacer ver que los resultados son normales cuando a lo mejor no lo son, ¿verdad? Entonces, sí, en las adolescentes se hace el tratamiento mínimo un año, a lo mejor un poquito más, depende de su situación personal, si están sexualmente activas, igual y las mantenemos un poquito más tiempo, pero algún momento es buena idea tomarse un descanso de las pastillas o de la terapia hormonal y monitorear la menstruación. Mínimo les doy 3 a 6 meses, porque pues a veces se tarda, ¿verdad? Restaurar las menstruaciones después de anticonceptivos, se tarda 1 o 2 meses. Entonces les digo, miren, anota, documenta todas sus menstruaciones por los próximos 3 a 6 meses y nos vemos al final de eso y vamos a ver qué pasó. Si las menstruaciones ahora ya están normal, cada 21 a 35 días, están así seguiditos como relojito, perfecto, igual y se les quitó el síndrome de ovario poliquístico.
pero si sigue otra vez irregular y no vienen o sea, están fuera de lo normal, en esas pacientes pues sí se recomienda reevaluarse, o sea, volver a repetir estudios, volver a repetir la testosterona y los otros estudios, descartar otras cosas por si acaso algo nuevo ha ocurrido. Entonces se hace una reevaluación en ese momento. Ok. Pero sí, más o menos, o sea, se tiene que parar el Sí. tratamiento primero. Ok, muchas gracias. Las siguientes preguntas son respecto al inositol. Así como a grandes rasgos, pues nos comenta una de las doctoras que ella ha visto que con el mioinositol es común la gastritis. Entonces, que si usted tiene alguna recomendación de alguna preparación que tenga como menos efectos secundarios. Y también la siguiente pregunta al respecto es que cuáles serían los efectos secundarios del inositol que pudiéramos como esperar para prevenir a las pacientes. Sí, pues a veces son efectos así como de gastritis, pero bueno, usualmente no, bueno, en las pacientes que lo han tomado, usualmente lo toleran bien, pero puede ser, ay, lo saqué de aquí. Pero puede ser, sí puede haber efectos secundarios. ¿Qué tantos o qué tan comunes son? Tendría que checarlo con más tiempo para poder Ujú. una respuesta más detallada. Sí, Ah, pero, o sea, usualmente me gusta empezar un tratamiento a la vez para no combinar varias cosas y, ay, tienes efectos secundarios por el no inositol o por la confundirte. metformina o por cuál. Entonces, ajá, usualmente empezar uno por uno para ver cómo lo toleró la paciente. Y Ok. usualmente les doy más o menos 2 a 3 meses para que se acostumbren a la medicina. Y si hay algún problema con efectos secundarios, pues sí, le tomamos una pausa o cambiamos de tratamiento. Ok, muchas gracias, doctora. Hay muchas preguntas, solamente vamos a hacer dos más porque ya Mm. estamos en tiempo. La siguiente pregunta es, ¿qué opina del DIU o el dispositivo Mirena en este tipo de pacientes? ¿Es algo que se usa, ya está en desuso o cuál es su opinión al respecto? Súper bueno, súper bueno, muy recomendable. Por ejemplo, si la paciente no puede tener estrógeno, ya sea que a lo mejor la paciente tiene la presión arterial elevada, o sea, es hipertensión, tiene hipertensión, está en tratamiento de hipertensión, o tiene problemas del hígado, o tiene migrañas con aura, o sea, tiene contraindicaciones al estrógeno. Entonces se usarían estas opciones aquí de la pura, o sea, pura progestina, pura progesterona por sí sola. Pacientes con sobrepeso, obesidad, como les dije antes, estas dos de la inyección y el implante, esos pueden que suban de peso. Entonces nos descarta esas opciones, ¿verdad? Entonces podrían nada más tomar la pastilla o el y dentro de esas dos, como les dije antes, es una preferencia personal de la paciente, ¿verdad? Si la paciente dice, no, yo soy muy buena con pastillas, tengo mi horario así muy bien con la escuela y esto y lo otro, me la voy a tomar a tiempo, perfecto, lo intentamos un par de meses, la vuelvo a, bueno, a todas las pacientes que empezamos algo, las vuelvo a ver en tres meses, pues para ver si lo están tomando bien y si les está ayudando. Pero si la paciente dice, no, se me van a olvidar, o de que no es que ando, voy a casa acá y luego voy a estudiar acá y se me van a olvidar, en ese caso, pues sí, el DIU sería muy buena idea para esas pacientes que son muy olvidadizas o están muy ocupadas y sobre todo para las pacientes que están sexualmente activas, porque pues el DIU es súper bueno para prevenir embarazos, es más del 99% que te previene el embarazo, entonces es muy buena opción. En general, la mayoría de mis pacientes no, a lo mejor no les gusta mucho la idea del dispositivo porque requiere un examen pélvico, un poco invasivo, a veces un poco de cólicos, pero las pacientes que están un poquito más grandes, ya 16, 17, o sobre todo más adultas, que yo veo hasta los 21 años, entonces esas adolescentes un poquito más grandes, sí les gusta más la idea. Y sí, es súper recomendable. La edad para el DIU, no hay una edad como de requisito. O sea, si la paciente tiene 12 años y tiene hemorragia con cada menstruación, a veces el DIU es lo mejor porque está ahí directamente adentro del útero donde sale el sangrado. Entonces, con tal de que tengan un útero normal, del tamaño normal para el DIU, cualquier paciente la puede tener, no tienen que tener embarazos o partos
o estar sexualmente activas para tener el DIU. Ok, y ahora sí la última pregunta, doctora. ¿Hay alguna relación entre los disruptores endocrinos que recientemente han salido pues estudios al respecto y el síndrome de ovario poliquístico? Digo algo que haya alguna Disruptores información. neuroendocrinológicos, sí, hay muchos estudios últimamente, bueno, creo que lo tenía al principio, que, que están afectando el síndrome ovario poliquístico. Todavía faltan, sí, por ejemplo, estos que afectan sí, el sistema neurológico o neuroendocrinológico. Hay muchos que han salido últimamente que sí tienen un efecto en estas señales y en el desarrollo del SOP. Todavía falta definirlos un poquito mejor, sobre todo para el SOP, porque igual puede ser un factor de riesgo más y no más aparte de todo lo demás, ¿no? De que si ya lo tienen en la genética, si algo pasó durante el embarazo o si ya tienen obesidad o problemas con el metabolismo, o sea, hay otros factores que también resultan en este síndrome, pero sí, hay muchos estudios que se están avanzando más y más con ese sistema. Pues muchas gracias, doctora. Fue una plática muy, digo, podríamos estar hablando horas y horas de esto, pero fue algo muy preciso y conciso para nosotros como pediatras, que pues realmente es un área fuera de a lo que vemos todos los días, pero que definitivamente es importante que sepamos para poder referirlo a tiempo. El doctor Exacto. Armando Correa estuvo por aquí un ratito, creo que ya se tuvo que ir, pero agradecerle nuevamente porque gracias a él es que hemos tenido esos excelentes ponentes del Texas Children's Hospital. Muchas gracias, doctora Giselle, nuevamente por acompañarnos, por darnos su tiempo y nos vemos la próxima semana con el tema de evaluación de la función tiroidea en pediatría, también por el doctor Alfonso Hoyos Martínez del Texas Children's Hospital también. Gracias, doctora Giselle, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos, que tengan buen día.